Ya estamos. Hola, buenas tardes a todos los que siguen este canal, bienvenidos. Hoy estamos aquí junto a mi compañera María Elsa Salvidio y tenemos una invitada muy especial, Andrea Pardo Bernini. Así que bueno, María Elsa ahora la va a presentar con una pequeña biografía que nos llegó, así que nos hizo llegar. Así que bueno, adelante María Elsa. Bueno, Andrea es psicóloga clínica humanista, titulada de la Universidad Central. Tiene formación especializada en psicoterapia experiencial por desarrollo y personas limitada. Ese es el nombre de la institución. Tiene formación en focusing, orientado a la terapia, por el Instituto de Formación y Desarrollo Transpersonal Integral. Formación en psicoterapia integrativa de reducción de daños en el consumo problemático de sustancias psicoactivas por la Fundación Paréntesis. Tiene un diplomado de focusing también por el mismo instituto que mencioné hace un momentito. Formación en coaching ontológico por Fractal. Formación en integrante del equipo estable del espacio SP, enfoque centrado en las personas, donde ejerce como docente y supervisora en el diplomado en psicoterapia centrada en la persona. Cuenta con 25 años de experiencia como psicóloga, ha estado enfocada en el trabajo con personas que se encuentran vulneradas socialmente, principalmente con personas viviendo con HIV-Sida, con orientación sexual diversa, personas privadas de libertad y especialmente en problemática de adicciones. En este ámbito de adicciones y consumos problemáticos, ha desarrollado trabajo terapéutico y de gestión en distintos tipos de programas. Estuvo en la dirección teórica y administrativa de un programa ambulatorio para personas en situación de calle. Desarrolló la función de gestora de calidad en el asesoramiento, formación y supervisión de equipos terapéuticos en la región metropolitana del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. También cuenta con experiencia en salud pública en atención primaria. Actualmente es consultora de organizaciones sociales en el área de adicciones de manera autónoma. Ha realizado 2 publicaciones, una siendo parte de un libro de Conociendo la entrevista motivacional y su desarrollo a partir del SP, consideraciones y posibilidades, en el libro de López y otros, Psicoterapia centrada en la persona, perspectivas y desarrollos contemporáneos, y también ha escrito el prólogo en el libro de Gabriel Reyes, Los principios de la psicoterapia experiencial. Bueno. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, bienvenida, Andrea. Tan largo en realidad como... Sí, qué currículum, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que sí. Muchas gracias por invitarme. No sabía de todo lo que te conozco, pero no conocía todo ese currículum tan extenso, ¿no? Y bueno, este es un canal donde difundimos un poco el focus y las personas vienen a conversar sobre lo que hacen. Y siempre iniciamos con una pregunta. ¿Cómo fue tu acercamiento al focusing? Pero hoy vamos a iniciar con esa pregunta, pero también cómo fue tu acercamiento al enfoque centrado en la persona, que creo que venís también de ahí, ¿no? Y uno Sí. va de la mano del otro. O sea que bueno, si gustarías contarnos un poco cómo es allá en Chile, cómo fue llegar al enfoque, ¿no? Por supuesto, pues mira, bueno, hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando en la Universidad Central, psicología, como de buena manera nos muestran distintos enfoques de la psicología. Y cuando nos tocó el enfoque humanista, bueno, había un profesor que justamente Gabriel Reyes, que
que tenía una mirada del ser humano y del rol del psicólogo que a mí me calzó completamente, así como que yo dije, esta es la manera en que yo quiero ser psicóloga. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Es que me gustó mucho esta mirada tan respetuosa del ser humano, esta mirada de que hay que confiar en las personas que atendemos, que las personas son libres y dueñas de sus vidas, que nosotros como psicólogos no venimos a decirles lo que tienen que hacer, ni no sé, ni guiarlos necesariamente, sino que más bien acompañarles en ese camino o proceso de posible transformación. Y bueno, este profesor que es Gabriel Reyes, él es psicólogo, además humanista experiencial, entonces claramente hicimos todo un recorrido por Rogers y todo eso que me encantaba la mirada que tenía Rogers de la psicoterapia como tan humana, ¿no? Así como, cuando digo humana me refiero a que parece tan obvio, pero a veces como que desde la sociedad a los psicólogos se ve como a los médicos, así como a una persona, así como un especialista, ¿no es cierto? Como que tuviera todas las respuestas. Y la verdad que somos humanos también igual que las personas que atendemos, y eso quiere decir que no tenemos todas las respuestas, que también tenemos días buenos y días malos, que también nuestra vida no es perfecta, que también estamos en proceso constante de crecimiento, de cambios también. Entonces, para mí era una mirada muy lejana a todo el resto de enfoques en donde el psicólogo es el que viene a, no sé, darte el tratamiento, el remedio, en el fondo a sanar, ¿no? Y resulta que no, pues, o sea, en esta mirada para mí lo sentí mucho más auténtico, más genuino, en donde el vínculo es lo más importante. Y para mí, eso es como que para mí calzó completamente con respecto al enfoque centrado a la persona. Claro. Y después, cuando ya en ese mismo ramo nos empiezan a pasar a Gendlin con el focusing, y cómo el cuerpo empieza a ser como no sé, pues como la fuente de sabiduría finalmente de todo, ¿no? De las decisiones, de lo que uno quiere, lo que no quiere, etcétera, lo que está listo, lo que no. Uf, y dije, me encantó, así, esto es, así como que para mí fue, esto es lo que quiero en el fondo, que... Como que llegó justo, digamos, también. Exacto, como que calzaba con quién soy yo también, ¿no? Como, tal cual. Sí, una cosa así. Y qué lindo escuchar eso de como que la psicología tenía una forma y el enfoque centrado en la persona era como que vos podías ser vos misma frente a un otro sin ninguna máscara, ¿no? Y eso fue lo que más impactó también, el enfoque. Totalmente. Y eso que, fíjate que igual ha sido un camino, ¿no? De todas maneras, si bien en ese momento fue tan como lúcido, como tan nítida la imagen, no es fácil desarrollarlo, porque el peso digamos, de la sociedad que te lo improntan en la universidad misma, ¿no? Igual es como salir con una tremenda exigencia. No sé, de saber qué tipo de diagnóstico hay que hacer, y que las evaluaciones, que los tests, que no sé qué, y como que, no sé, como que el enfoque centrado a la persona o humanista siempre fue como mirado en menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que no era científico, supuestamente. Y resulta que en el camino, cuando yo empiezo a hacer diplomados, qué sé yo, y formación más específica, todo lo contrario. Si hay algo que Rogers privilegiaba harto en esa época, era los estudios, las investigaciones. Entonces, claro, como que, no sé, yo creo que cada año que pasa
y más ahora que estoy metida en esta formación, siento como que me enamoro más, por decirlo de alguna forma, de la mirada, del enfoque, de la mirada del ser humano sobre todo, ¿no? Como esa mirada compasiva, tan amorosa, como tan horizontal. Eso yo creo. Sí, de hecho es curioso lo que comentás, ¿no? Porque es como que leyendo así a Roger y también a Gending, es como que ellos tenían departamentos de investigación donde se hacían estudios sobre los consultantes, sobre los pacientes, que bueno, que la verdad que estaba todo muy bien documentado, ¿no? Qué funcionaba, qué no funcionaba. Exactamente, y de hecho el mismo Focusing fue también, como aparece después de como 15 años de investigación acerca Claro, de es un montón. un montón de años, ¿no es cierto? Como de qué hace que personas tengan una ¿Y cómo fue el encuentro ahí? Que más o menos ya lo dijiste, ¿no? Reyes era como que llevó al enfoque centrado en la persona y a su vez también a la terapia experiencial, ¿no? ¿Y cómo fue el viraje que hiciste, ¿no? Desde el enfoque centrado, me imagino que habrá sido como paulatino, ¿no? Casi, o no hay viraje prácticamente desde el enfoque al focus. Sí, no, o sea, mira, en un principio, bueno, claramente en la universidad, cuando te enseñan psicología, te hacen una pincelada de todo, ¿sí? De todos los enfoques, y tú tienes, no sé, por un semestre, por decirlo, de la materia. Entonces, es muy poco. O sea, después de eso ya está, claro, tu práctica, ¿no es cierto? Y bueno, inevitablemente cuando yo hago este postítulo, recién ahí pude realmente acercarme mucho más a la psicoterapia experiencial, al focusing, y después muchísimo más cuando hago el diplomado de focusing con Sergio Lara, en donde puedo como, no sé cómo decirlo, pero como saborear, por decirlo de alguna manera, con más nitidez, el cómo es el acercamiento del focusing, en el fondo, ¿no? Cómo es el método, qué cosas son importantes de considerar, no sé, como un montón de detalles que en realidad para mí ha sido un arte, es como un arte, ¿no? Como que se impregna en ti mismo. O sea, a mí Gabriel siempre nos decía, miren, ustedes tienen que esto aprenderlo y después olvidarlo, decía. como en el fondo, como que no estar aquí, primero esto, lo otro, sino que como que asimilarlo en el cuerpo, ¿no? Asimilarlo, Y como, aprenderlo y después olvidarlo. claro, como ofrecerlo desde quién eres nomás, ¿no? Y ir acercándose a la experiencia del otro como a través del cuerpo, y ahí puede tener ¿cómo se llama? Un acercamiento, un viraje, como dices tú, mucho más directo en el fondo. Ahora mencionas a Reyes y y a Lara, ¿no? Y a mí, como no los conozco, me gustaría saber un poquito, si sabes, de cómo es la historia de cómo ellos llegaron al enfoque o al focus y cómo llegó así, ¿no? Todo esto. Bueno, yo podría decir que Gabriel Reyes en Chile es como uno de los ¿cómo se dice? De los pioneros. Esa palabra, muchas gracias. Uno de los pioneros en Chile de la psicoterapia experiencial. Él partió de la Universidad de Chile. Y bueno, él era una persona que tenía una historia muy, ¿cómo se podría decir? Como de alta precariedad en términos socioeconómicos. Y llega a estudiar a la Universidad de Chile y con mucho interés en todo lo que tiene que ver con la empatía. Y bueno, asesorado, no sé, cientos de tesis en torno a ello. De alguna forma, él como pone esto de
¿cómo se llama? La actitud empática, por ejemplo, como, no me acuerdo cómo se llama, el concepto no me acuerdo, pero en el fondo cómo ser empático, pero de una manera como muy certera en el fondo, ¿no? Ah, claro, sí. Esto de la expresión empática en sí misma. Sí, qué bárbaro. Como que no es lo mismo que ser empático por ser, que ser como decir, agarré esta técnica, soy empático, pero vos estás hablando de algo como más profundo, que se siente que realmente estás ahí, ¿no? Algo así como esa Y no expresión. solamente eso, sino que también eres capaz de demostrarlo, porque yo puedo decir, no, sí, te entiendo, pero el otro no sabe si realmente lo estás entendiendo o no. Entonces, ¿cómo soy capaz de expresar esa actitud para que el otro lo reciba finalmente? Y él hizo muchas investigaciones acerca de eso, muy interesante. Y bueno, y todo lo relacionado con la psicoterapia experiencial, muchas tesis. Y él mismo, con él me formé también con el postítulo. Y él en este libro que hizo, que al final yo lo ayudé harto, en realidad tuve el honor de ayudarlo mucho, como porque tenía muchos artículos por aquí, por allá, por aquí, por allá, y yo se los pesqué así, le dimos una estructura, un orden, y ya, y vamos así ligándolo. Así que él de alguna manera plantea los principios de la psicoterapia experiencial, y que es muy interesante también, en qué hay que fijarse en el fondo al momento de aplicar la psicoterapia experiencial. Entonces, claro, me fui metiendo mucho en ese mundo, la verdad, y bueno, me encanta, te puedo decir. Y tu encuentro con las personas, ¿no? Desde el enfoque centrado, con los pacientes o los consultantes, ¿no? Y desde el focusing, ¿cómo fue ese llevarlo ahí, al campo del encuentro, ¿no? Con el otro? Mira, en realidad, como que a mí siempre me llamó la atención, bueno, la clínica, y especialmente llevar a personas como, no sé, como discriminadas de alguna forma, ¿sí? Entonces, claro, primero partí toda mi experiencia inicialmente con personas de la diversidad sexual, ¿no es cierto? Que estaba el tema del VIH-Sida, y qué sé yo, después estuve en el tema de la cárcel, y finalmente, bueno, y también el tema del consumo de drogas y todo eso. Y yo me fui dando cuenta que para mí esto del enfoque centrado en la persona era una tremenda oportunidad para poder adentrarme al mundo de otros y romper con mis prejuicios, porque yo claramente, yo también tenía mis prejuicios, por supuesto, no tenía idea, por ejemplo, del mundo gay. Yo de chica de colegio de monja o religiosa, ¿no es cierto? No tenía ni idea. Fue todo un descubrimiento en los vínculos que fui generando. Lo mismo en las personas que estaban privadas de libertad en la cárcel, también pues, todo un descubrimiento de su mundo, de cómo fue que llegan ahí. Finalmente el enfoque centrado era como ir abriendo puertas así, y ¿cierto? Como descubriendo qué hay detrás de cada persona, y que en realidad hay historias muy difíciles detrás de todas esas personas, igual de las que consumen drogas. Como que fuiste acercándote a ese mundo de esas personas que estaban marginadas, que tenían como dificultades, ¿no? Bastante serias, la HIV, la drogadicción, que no es fácil, ¿no? Y es un mundo un poco como separado, ¿no? Un poquito como que está ahí, pero no está, y estuviste ahí poniéndole el cuerpo, ¿no? Porque entrar a las cárceles. Sí, totalmente. Claro,
y viendo todos las diferentes personas, como... Sí. Sí, y también, como para mí fue muy bonito como, bueno, primero aprender mucho de cada mundo, ¿no? De cada persona. Y a la vez, a pesar de toda la adversidad que muchas veces podía haber, por ejemplo, en la cárcel, o sea, las condiciones, ¿qué te voy a decir? O sea, Sí, sí, sí. nada de muy adverso Sí. en todo sentido. Sí. Y a pesar de eso, fíjate, igual habían logros Había importantes. logros, ¿no? Sí, me imagino mientras hablas, pienso, ¿no? Ante tanta violencia que hay en el mundo de la cárcel, ante Sí, sí, escucha cero, ¿no? También, sí. cómo acercarte, ¿no? Y poder contactar con la persona, ¿no? Y esos logros, ¿no? Claro que sí, porque de alguna manera, cuando iban al espacio donde teníamos nosotros un espacio donde se llamaba área técnica, se llamaba, y habían como oficinas así, donde estaban todos los profesionales, y la gente como que llegaba ahí, era como, ellos decían como un oasis dentro del Ah, cárcel, ¿no? Como llegar ahí donde se sentían escuchados. como que lo reconocían y lo disfrutaban, lo sentían propio el lugar. Exactamente, donde podían sentirse ellos mismos, pues sentirse libres de expresarse, de desahogarse, en fin, y también tener un poco de esperanza también de qué hacer después con su vida, en algunos casos, y eso era muy hermoso, la verdad, para nosotros, ¿sí? Como inspirador. ¿Y cómo era para vos, después de compartir, de estar ayudando a estas personas, de acompañarlas, tu propio cuidado, ¿no? De cómo quedabas, digamos, ¿no? Después de hacer esta tarea, ¿no? Mira, al principio yo, eh, yo no me cuidaba mucho, la verdad, porque así como conscientemente hablando, ¿no? Porque yo así como que adoraba el trabajo, es así como que yo sentía que lo disfrutaba muchísimo. Eh, no me quedaba así pegada mucho, era muy raro que me quedara pegada con las historias o con los casos, así como que me hiciera mal, digamos. Pero sí, claro, a veces me quedaba entusiasmada, así como, ya, ¿y qué podemos hacer la Ah, próxima? Eso, qué sé yo. Bueno, por un lado, mi cuidado iba con mi familia. Yo creo que tener mis hijos pequeñitos, así como que yo llegaba, me tiraba al suelo, así, y ellos, porque tuve 3 hijos, todos seguidos, entonces se me tiraban encima y jugábamos ahí, como que ya ahí se me olvidaba todo, así, todo lo que era trabajo, ¿no? Me encantaba también, siempre me ha gustado mucho mi rol de mamá. Y también lo espiritual también era una forma de autocuidado también. En esa época yo iba a la iglesia católica, me gustaba cantar, siempre me gustaba cantar. Y la música, sin duda, también era algo súper bueno para mí, inspirador, me conectaba con mi esencia. Entonces, de alguna manera, tenía mi tu forma de autocuidado, tu fortaleza, digamos, tus recursos para estar mis recursos, tal donde cual. cargar las pilas, digamos. Exactamente. Y ya después, fíjate que cuando ya estudié el postítulo, yo siento que descansé aún más, porque igual inevitablemente al principio cuando uno sale a la universidad, como te digo, con este peso, igual como que me sentía con la responsabilidad de tener que ayudar al otro. Claro. Pero fíjate que cuando yo estudié el postítulo, me di cuenta de que no, o sea, que no tengo esa responsabilidad, sino que realmente más bien como mi compromiso es en el estar con el otro, ¿sí? Y que finalmente las personas son quienes se ayudan a sí mismas, ¿no? Van eligiendo el camino que quieren. Como que saliste con esta impronta o estas ganas de decir, bueno, es mi responsabilidad,
yo los tengo que ayudar. Y después cuando a medida que fuiste creciendo en tu proceso, te diste cuenta que eso se sintió más liviano, porque no es tanto eso, sino era, no sé cómo dijiste, que ahora se me borró, pero como que estabas Sí, ahí. es más bien acompañar, ¿no es cierto? Confiar que el otro sabe lo que quiere y va a elegir lo que quiere. O sea, no es porque yo le diga algo, lo va a hacer nomás, ¿no? O sea, ¿Y qué cambio es ese, no? ¿Qué cambio para todos los que estamos en profesiones de ayuda? Porque dejamos como una mochila y eso que quizás nos estresaba o nos tenía agotados cambia totalmente, ¿no? Me parece que se da así, mucho también con el focusing, ¿no? Desde acompañar desde el claro. focusing. También, porque también, claro, al principio cuando yo era chica, pues ahí saliendo de la universidad, el focusing parecía como, la herramienta, así como que esta es ¿cómo es la fórmula, ¿no es cierto? Como para lograr como una magia. Sí. Y la verdad que no, o sea, también el focusing es un proceso súper personal, que cada persona tiene su ritmo, que va a llegar hasta donde quiera llegar, etcétera. Entonces, como Claro. que lo más importante es estar ahí. Y tener ese respeto, ¿no? Porque es estar y sabiendo que uno, o uno como acompañador tiene ambiciones de que el otro haga o llegue a tal lado y después es como que, bueno, eso queda a un lado y estoy acá y que sea lo que la persona, ¿no? Digo, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Lo que la persona quiera de donde pueda, ¿no? Claramente, o sea, si hay algo que fui aprendiendo es soltar mis propias expectativas, que igual no es fácil. O sea, de todas maneras es como un trabajo constante, o sea, inevitablemente, porque Claro. obviamente uno quiere que el otro esté bien, que no sé, porque que le vaya bien, que se sienta mejor, que etcétera, pero bueno, también yo he ido aprendiendo lo importante que es atravesar a veces esos pasillos incómodos, ¿no es cierto?, dolorosos, y atravesarlos acompañados es mucho mejor, ¿sí? Para poder sanar, para poder avanzar, para poder que, no sé, porque que no se quede estancado una experiencia, sino que vaya transformándose y fluyendo para seguir conectado con la vida. Para seguir conectado con la vida. ¿Y cómo es desde cuando, por ejemplo, llegan pacientes que no conectan con el cuerpo o con sus sensaciones? ¿Cómo es el proceso, ¿no? ¿Cómo sería? El proceso es, por ejemplo, ¿Cómo te resulta a vos, no? Por sí, ejemplo, sí. un cliente que no nada, digamos, me duele, no sé, esto me preocupa y nada más, o algo así, ¿no? Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, llegan personas que dicen que no sienten nada, por ejemplo. A veces como que yo hago ejercicio, por ejemplo, que no son exactamente de focusing, pero, por ejemplo, no sé, pongámonos de pie, le digo yo, voy y mira, yo me voy a acercar a ti y cuando tú sientas en tu cuerpo algo incómodo, me decís hasta ahí nomás. Entonces ahí la persona empieza a reconocer que pasan cosas en el cuerpo. Ah, qué lindo, qué buena estrategia. Claro. Como ya reconoce la incomodidad, es algo que hay ahí dando vuelta. Exacto. Y entonces cuando llega así hasta ahí, ya, ¿qué está sintiendo? ¿Dónde lo están sintiendo? Ya, ok, muy bien. Entonces, claro, y si me acerco más, ¿qué pasa? Si me alejo más, ¿qué pasa? Entonces, como que partir de temas más neutros, por decirlo de alguna manera, o también podría ser de experiencias positivas también, porque no necesariamente las personas van a un espacio de psicoterapia para contar problemas. O sea, yo tengo personas que van a contar cosas maravillosas y porque quieren expandirse y decir cómo Y es es el esa... momento más feliz.
No digo que es el momento más feliz para el que escucha, porque... Claro que sí, y a mí me encanta, y de alguna manera hacer focusing también con ello, a veces también ayuda a ¿cómo se llama? A que la otra persona pueda tomarle el gustito, como se dice, de ir conectando con el cuerpo, ¿ya? Y también otra forma es que a veces las personas me cuentan lo que, no sé, su historia, y a mí me pasan cosas con lo que me cuentan. A mí me pasan cosas, a mí yo empiezo a sentir cosas. Entonces yo eso se lo ofrezco y le digo, mira, sabes que cuando tú me cuentas eso, a mí me hace sentir de tal forma, se siente aquí, y no sé si hay algo de eso y la persona sí o no, mira, sí que no están así, y se quedan ahí un ratito mirando qué es lo que es realmente. Entonces, de alguna manera, por algún lado, de a poquito las personas se van acercando a su experiencia, en el fondo. Todo un modo de ser natural y auténtico, de estar ahí, de llevar tu propia persona, tu propio sentir al otro, para que Claro. lo pueda chequear y ver, ¿estamos por ahí? No, estamos por otro lado. Claro, y si en algún momento la persona no quiere, ahí está bien también. O sea, de repente yo le pregunto, ¿te gustaría que hiciera un ejercicio? No, o sea, es que tengo ganas de hablar. Ya, ok, hablemos nomás, no hay problema. O sea, nada es forzado ni impuesto para nada. Siempre es una oferta, en el fondo, una propuesta que la persona puede tomar o no y llegar hasta donde quiera llegar, finalmente. Es totalmente respetuoso, ¿no? Sí, totalmente respetuoso. Con cariño también, o sea, inevitablemente el vínculo empieza a generarse, para mí, rapidito, y para el otro a su ritmo también. Yo quería ver si María Elsa querías preguntarle algo a Andrea. Sí, a ver, una cosa me surgió ahora, Andrea. ¿Cómo es tu experiencia siendo docente en este instituto de formación? Me encanta esa experiencia. Porque para mí, bueno, a mí siempre me dejan en la parte práctica, porque no soy tan académica, así que mis compañeros son secos, así, la memoria increíble, maravillosa. A mí se me olvida a veces que la fecha, que no sé, que el nombre, que el apellido. Y lo mío es lo práctico. Entonces, es como que le da la impronta de conexión en el diplomado, porque es online más encima. Entonces, está la primera parte que es teórica y la segunda parte es práctica. Entonces, la práctica, no sé, pues, hacemos ciertas preguntas y que van hacia la conexión con otros y consigo mismo, y después comparten entre ellos. Entonces, se empieza a generar todo un asunto así como de ir vinculándose, conectándose con las personas. Y eso a mí me encanta. Y también, por ejemplo, el sábado pasado me tocó hacer la parte práctica del focusing. Y hicimos toda una experiencia principal al principio de cómo despejar un espacio con todo el grupo. Di algunos tips como para los terapeutas, ¿cierto? Y planteé el focusing principalmente desde Anne Weiser, que a mí me gusta a ella porque es tan clarita, sin su lenguaje, en su forma, es maravillosa. Entonces, así mismo lo presenté, esa parte, para después hacer como una demostración también con los chiquillos ahí. Y bonito, porque alguien se atreva también a vivir un poquitito de focusing, que los todos así como para adentro, algunos así como maravillados, algunos decían, esto deberíamos hacerlo todas las clases, decían algunos, porque de alguna forma también decían algunos en otras clases, qué rico vivir esto, porque todo lo que se dice en palabras se vive en el fondo, en el ejercicio práctico.
Entonces es como que es real, así como que es tangible de alguna forma. Así que me encanta, es muy bonito. Y después también, de hecho, a partir de este sábado, ya empieza la segunda parte como supervisión, que se llama covisión clínica. Y también es muy genial porque los alumnos en el fondo, que son de distintos países, además es muy bonito eso de las culturas, cómo se van conociendo, empiezan a abrirse y a abrirse sus propios procesos que han tenido en el proceso de formación, ¿no? Como tocan cosas de sí mismos, van incorporando lo que aprenden y cómo les va con eso. En fin, y se generan conversaciones muy interesantes o podemos hacer ejercicios prácticos a veces, nos retroalimentamos o a veces lleva algún caso clínico y también nos retroalimentamos, pero todos como todos iguales en el fondo, no la profe y ellos, no. Son todos colegas y eso es muy entretenido, me encanta. La disfruto mucho. María Elsa es docente, también daba clases del enfoque centrado en la persona, y cuando te escucho, me parece que María Elsa anda por ahí también dando las clases del mismo modo, Sí. hemos compartido clases también. Sí, muchos años trabajando en la docencia. Mira, qué bonito. Es muy entretenido y me inspira, la verdad. Me inspira mucho. Me cuesta mucho colgar los guantes, ¿viste? No. Sí, de más. Además que sí. Sí, tal cual. Y yo creo que, bueno, por lo menos yo no termino de sorprenderme, así como lo que puede pasar con cada persona en este proceso, lo que van descubriendo. No sé, inevitablemente, si bien es aprender el enfoque, finalmente es como un proceso de transformación personal inevitable. Sin ninguna duda. Tal cual. Sí, tal cual. ¿Y cómo es el focusing en tu día a día, en tu persona? En mi día a día, mira, por lo general, tiene que ver como como en estos espacios de, ¿cómo se dice? De tranquilidad sobre todo. Si, por ejemplo, tengo que, no sé, ir caminando no sé, a tomar la micro o qué sé yo, ir caminando a comprar algo, me fijo en mi entorno, me fijo en las florcitas, que la mariposa, que rico el aire, que como todo eso de conectar, como estar yo en el entorno. Eso es una cosa. Bueno, claramente en mi trabajo, no te voy a decir que no, pues en el día a día, también cuando tengo mis encuentros con mis amistades, con mis hijos, totalmente, ahí con mis hijos mucha conexión. No sé, yo miro a mis hijos y ya sé que pasa algo, como que al tiro lo siento. Y bueno, también tengo algunos momentos que ha sido muy bonito de poder compartir ahí, de poder hacer espacios de focusing también, donde pueda yo conectarme conmigo misma, mi compañero también, y eso ha sido muy especial también para mí. Me hace muy bien, la verdad, porque si no, entro en muchos modos de análisis, que no me cuesta nada, y poco cuerpo, sí. Y bueno, también hago otras cosas que, no sé, también hago meditación, también hago, qué sé yo, ejercicio de yoga, que también eso también ayuda a ir sintiendo el cuerpo, porque cuando dejo de hacer eso también, como que me olvido de mi cuerpo. Exacto. Sí. Eso lo he descubierto en el último tiempo. Sí. Eso.
Qué lindo, ¿no? Cuando lo escucho, yo también voy sintiendo, digo, uy, a mí me pasa así, estoy en mi vida cotidiana y a veces me pierdo, pero en algún momento cuando uno está tranquilo o tiene una situación que tiene que decidir o algo medio extraño, conecta con el cuerpo. Ya está el focusing adentro, ¿no? Mínimamente. ¿Cómo me siento? Salvo que esté desbordado uno. Claro, claro. Ahí está medio difícil, ¿no? O muy perdido. Sí. Mm. Es verdad. Es Sí. verdad. Ha sido un camino muy bonito, la verdad. Mm. Y como que nunca he terminado de, como digo, de sorprenderme. Y hace poco estuve en un taller de Experiencing Alba Emoting, un trabajo con las emociones. Pero como lo hizo el mismo Sergio, el taller inevitablemente es un taller vivencial, pues experiencial, es decir, donde yo voy sintiendo mis propias emociones y de alguna manera es como que nunca uno termina de conocerse a sí mismo, creo yo. Y que mientras más tengas espacios así de conectarte, es como que se abrieran así posibilidades, ¿no es cierto? No sé, muchas cosas. A mí me encanta seguir aprendiendo, no solamente de herramientas, sino que también desde el vivenciarlos en el fondo. La misma formación del coaching también fue así, muy así transformacional, de conexión con los compañeros, qué sé yo, como los formadores, mucha experiencia también. Entonces, no, yo creo que uno, por lo menos una vez al año, tiene que tener alguna cosa así como Tiene que conectarse. de conectarse. Sí, totalmente, creo que es maravilloso. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Eso. ¿Cómo te estás sintiendo, Andrea? Feliz, me siento feliz. Como que me han ayudado a mirar como en retrospectiva y es como que increíble todo lo que he podido recorrer en mi propio camino. Creo que no alcanzan las palabras para poder describir todo. Y nada, pues me hace sentir más viva. Todo lo que me han invitado a mirar. Sí. Bueno, gracias por ofrecerte. Mil gracias. Un placer. Gracias. Y la verdad que muy lindo, y hay muchas más preguntas que podemos hacer después, más adelante, otra segunda entrevista. Como cuando quieran. Feliz. Claro que sí. Bueno. Si no, en otra oportunidad lo voy a entrevistar yo a ustedes también, para saber de ustedes. Bueno, cuando quieran. Sí. Muchas gracias por traernos tu persona, tu autenticidad, todo, ¿no? Tus maestros también estuvieron acá. Y bueno, la verdad que bueno, un lindo momento para mí, fue hermoso, ¿no? Muy lindo. Para mí también. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo pronto entonces. Totalmente, que estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho.